Hola, bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. ¿Has oído hablar de la diverflación? Es un término que se utiliza para describir un cambio en los hábitos de consumo. Cuando empezamos a priorizar experiencias gratificantes como viajes, conciertos o cenas frente a bienes más duraderos como un coche o una vivienda. Después de la pandemia, el gasto en ocio y experiencias ha ganado peso en la cesta de consumo de muchos hogares. Y eso ha abierto un debate. ¿Estamos ante un encarecimiento específico del ocio? ¿O simplemente estamos destinando una mayor parte de nuestro presupuesto a esas actividades? En este episodio analizamos qué está pasando realmente con los precios, qué papel juegan las diferencias generacionales y cómo influyen nuestros propios sesgos a la hora de decidir gastar hoy o ahorrar para mañana. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, y Antonio Grande, Global Discipline Manager de Behavioral Economics en BBVA, nos ayudan a entenderlo. Salud Financiera, un podcast de BBVA, con Beatriz Rose. Miguel, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Miguel, empezamos por ti. Partimos de esta idea de diverflación y de que el ocio ha ganado peso en el gasto de los hogares. Mirando los datos, ¿qué ha pasado realmente con los precios? ¿Estamos ante un encarecimiento particular de los servicios y el ocio o el fenómeno es distinto? Bueno, inflación ha habido. Uno de los grandes cambios posterior a la pandemia y después con todo lo que sucedió a partir de la guerra, la invasión rusa a Ucrania, es este incremento en precios relativamente importante, y esto ha hecho que el IPC desde 2019 haya aumentado en alrededor de un 30% en el acumulado desde entonces. Sin embargo, lo que hay es una diferencia respecto a dónde se han concentrado estos aumentos en precios. Principalmente los precios que más han aumentado son los que tienen que ver con la energía, con la alimentación, y aunque tenemos la percepción, y es una percepción que está ahí, de que el precio de los servicios ha aumentado, no ha aumentado tanto como el del conjunto de la cesta de bienes que consumimos. Entonces, de hecho, lo que hay es un abaratamiento relativo de los servicios frente a los bienes en un entorno, en todo caso, donde los precios han aumentado y tenemos todos la percepción de que pagamos más que lo que pagábamos en 2019. Así que si los servicios no han subido más que otros bienes, la pregunta es, ¿cómo explicamos que el ocio haya ganado tanto peso en el gasto? ¿Es un fenómeno principalmente generacional o estamos ante un cambio más amplio en nuestras pautas de consumo? Bueno, una de las cosas que hemos estado viendo en los datos es que buena parte del crecimiento, sobre todo de viajes, tiene un componente estructural que viene del envejecimiento de la población, de la disponibilidad de tiempo y del incremento de los ingresos que se ha producido en esta parte de los hogares. Y entonces esto ha permitido, por ejemplo, que se incremente de manera sustancial el turismo en meses donde normalmente no veíamos tanta actividad. En general vemos este crecimiento relativamente importante sin que eso deje de explicar que efectivamente los jóvenes también están teniendo este cambio hacia vivir mayores experiencias. Antonio, ¿cómo interpretas tú todo esto? ¿Hasta qué punto hay un componente generacional? Para mí justo el punto es que los jóvenes son los que tienen que elegir. La gente que ya tiene su vida más estructurada puede hacer ambas cosas. Han tenido acceso a vivienda, que es un bien caro que han ido ahorrando, para el que han ido ahorrando todos estos años. También ahora mismo pueden viajar, como dices, la tasa de ahorro ha ido aumentando, pero creo que lo importante es fijarnos dónde ha ido ahorrando. La gente mayor puede salir a cenar cualquier día, se va de viaje, ya tiene su vivienda adquirida o en camino de, mientras que los jóvenes son los que se encuentran en esa tesitura de ahorro para el futuro, me voy a cenar. Ahorro para el futuro, me voy de viaje. Yo a mi alrededor solamente veo gente que se va a Japón, que se va a Tailandia, que se va a China, de mochilero a Sudamérica, y luego, no sé si os ha pasado,
sales a cenar a Madrid y como no hayas reservado con una semana de antelación, es que no encuentras nada. Por supuesto, hay que saber definir cuánto de este cambio en los gustos es estructural, cuándo refleja pues estas mejoras que se pueden estar produciendo en los ingresos de los hogares y cuánto puede ser obligado o cuánto puede ser el resultado de estos cambios, de esta pérdida de poder adquisitivo relacionada con el aumento en el precio de la vivienda que no desearíamos, ¿no? Y por eso es tan importante efectivamente tratar de impulsar las medidas que sean necesarias para incrementar la oferta de vivienda a precio asequible y que los jóvenes en ese sentido pues esta decisión de ahorro e inversión no se encuentre contaminada por esta situación tan adversa que están viviendo. Quería comentar simplemente que yo creo que también hay un cambio cultural, hay un componente económico, no hay duda, pero hay un componente cultural. Yo recuerdo, yo de pequeña, no tanto en la parte de los viajes, sino en la parte de salir a cenar. Mis padres iban a cenar, yo nunca iba a cenar con ellos ni íbamos a comer fuera, o sea, siempre se comía en casa, no porque no nos lo pudiésemos permitir, sino porque es que no se consideraba, ¿no? Ahora, sin embargo, yo salgo a comer muchas veces con mis hijos, ¿no? Entonces hay una parte, y yo creo que mis padres económicamente estaban mejor de lo que estoy yo. Entonces, no sé, hay un componente cultural o no sé si es cultural o de qué es, que también hace que cosas que antes no se hacían, ahora sí que se empiezan a hacer. Yo creo que también ahí tenemos el sesgo del presente, que ahora tú quieres disfrutar o le das mucho más valor a lo que disfrutas ahora que lo que disfrutas en el futuro. Cuando llegó la pandemia dijimos, a ver si no voy a poder disfrutarlo mañana, voy a disfrutarlo hoy. Has mencionado el sesgo del presente. ¿Nos puedes explicar un poco más qué significa exactamente y cómo está influyendo en nuestras decisiones? La pandemia afectó realmente a cómo percibimos el tiempo. Hay un sesgo que se llama sesgo del presente, que es esa tendencia a valorar mucho más las recompensas de hoy que las que podemos tener mañana. Al final es un tema de incertidumbres. Cuando entra en nuestra vida, el futuro se vuelve más borroso y nos centramos en disfrutar de lo inmediato. Gana ese peso relativo, ¿no? Si no puedo comprar ese activo en el futuro, pues voy a maximizar esta utilidad en el presente. Y es cuando cobran más importancia esas experiencias, esos momentos, esas vivencias. Las nuevas generaciones también ahorran de una forma diferente, ¿no? Bueno, estamos viendo que están virando a un nuevo tipo de ahorro. En lugar del ahorro tradicional, para conseguir algo a largo plazo, están haciendo un ahorro por microobjetivos, un ahorro por cajitas. Antes teníamos esa granucha donde íbamos ahorrando todos los meses y ahora me fijo un pequeño objetivo y voy aumentando o voy aportando para lograrlo. Además, esto tiene una segunda visión, y es que produce mucha más satisfacción ver que estás llegando y rellenando esa cajita para lograr tu objetivo que ver este gran ahorro que, como comentábamos antes, percibo una gran distancia psicológica porque no lo percibo tangible, lo veo muy lejano, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, y al final lo que hace es que prioricemos el presente. Y aunque realmente esto te da una flexibilidad y te da una sensación de progreso, nos deja más expuestos, nos deja más vulnerables. Al final hay que seguir ahorrando para esos imprevistos que, aunque parece que nunca nos va a tocar, pueden suceder. Para quien nos está escuchando y que se siente identificado, yo creo que a muchos nos ocurre, ¿no? Que tenemos la sensación de estar gastando mucho más en ocio que en otras cosas. ¿Cómo podemos hacer para que esto no afecte o no ponga en riesgo nuestras finanzas personales? ¿Cómo seguimos disfrutando sin pasarnos? Sin ¿no? pasarnos, eso es. Bueno, normalmente cuando estamos hablando de evitar estas tentaciones, todo el mundo en lo que piensa es en su fuerza de voluntad, en ese autocontrol. Pero se ha demostrado que al final la fuerza de voluntad es finita y que lo que realmente funciona es diseñar bien el entorno. Y hablando de diseñar bien el entorno, se me ocurren 4 ideas que pueden ser bastante útiles. La primera sería compartimentar. Vamos a separar el dinero según su función. Entonces, eso hará que te cueste más gastarlo. Si tú separas algo para comida, no lo vas a utilizar luego para ir a un concierto. Aquí es muy útil una herramienta que tiene BBVA que se llama Apartados. A mí, desde luego, me sirve mucho. La segunda es automatizar. Si tú, cuando te llega el primer día tu sueldo, haces una transferencia automática, ya
te has quitado esa fatiga de tener que hacerlo y la tentación de poder gastártelo. Además, creo que sería interesante generar ciertas fricciones buenas. Normalmente intentamos eliminar esas fricciones, pero es que en estos casos pueden ayudarnos en nuestro objetivo. Imagina que te ha llegado un planazo. Lo primero es que tú estás en ese momento de qué bien me lo voy a pasar, estás en ese estado de disfrutar, que lo que hace es que pienses solamente en el futuro, lo divertido que es, y no en el gasto que conlleva. No consiste en decir, no voy a hacerlo, sino que una herramienta muy útil es la regla de las 24 horas. No me lo prohíbo, sino que lo aplazo. Y si dentro de 24 horas me sigue apeteciendo, lo hago. Y por último, hay que reencuadrar. Al final es un tema de lenguaje. Estamos viendo que la importancia del lenguaje se está demostrando que cada vez es más importante. Al final, cómo te refieres a las cosas impacta mucho en cómo las percibes. Y en este caso, no es lo mismo decir tengo un fondo de emergencia que un fondo de libertad. A mí, desde luego, me parece menos dramático ahorrar para este último. Pues efectivamente, encontrar ese equilibrio no es sencillo. Vivimos en un entorno pues, que nos empuja a disfrutar hoy, pero también sabemos que el bienestar del mañana pues que no se improvisa. Quizá la clave no es en elegir entre vivir o ahorrar, sino en diseñar nuestras decisiones para que ambas cosas pues puedan convivir, porque al final consumir no es solo gastar, es decidir cómo queremos vivir hoy y dentro de 10 años. Miguel, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un placer y nos vemos pronto otra vez. Sigue a Salud Financiera en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.